todos, esta es una propuesta para formar a sus docentes. Como yo les decía, de manera completa, que nadie se quede. Sí, claro. Del Colegio El Camino estén formándose en esto. Son 3 talleres de aproximadamente 2 horas y cuarto, ¿verdad? No son muy largos, pero que queremos aprovechar al máximo. Entonces, eso es un diseño instruccional para un entorno virtual, ¿verdad? Vamos al camino al diseño en este caso. ¿Y cuál es el propósito de estos talleres, estimados? Es proporcionarles a los maestros, a sus docentes, la información básica de las competencias que se debe desarrollar para formular una clase virtual, que es lo que estamos luchando todos los días, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es apoyarles, darles herramientas y darle aquellos conceptos básicos que son esenciales en este momento del trabajo virtual. Y no solamente en el confinamiento, esto va a quedar para eterna memoria, es el aprendizaje que nos va a dejar esta pandemia, ¿verdad? Esta epidemia en el país, es como yo hice mis clases virtuales, ¿verdad? Que tuve que a fuerza hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que nos deja esa experiencia. Y mientras más sepamos, mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a abordar las competencias digitales para dar una clase virtual. Entonces, ¿qué elementos vamos a tocar en los talleres? ¿Qué es lo que yo le presento, estimado? Quizás le voy a mandar la grabación para que se la pueda pasar también a Mr. Guillermo y a Miss Patti y Alejandro. Perfecto, me parece la idea. Se la voy a mandar. Entonces, sobre todo esto es el bloque, ¿verdad? Hay un primer bloque, ¿verdad? Hay un segundo y un tercer bloque de estimaciones. Solo déjenme ver acá una cuestioncita. Bien, perfecto. Sí, es esta. Pues como decía, es una cuestión bien interesante. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? En conocer, que los maestros conozcan las competencias digitales, la organización de una clase virtual, cómo se debe de hacer, los elementos metodológicos que debemos de tener en cuenta en una clase virtual. Es decir, la estrategia del aula virtual y el momento de la estrategia, el momento de la técnica y por supuesto el momento de la evaluación, ¿verdad? Que debe de ir mucho con la metodología escogida por el maestro. Las dimensiones en el diseño y todo este proceso. Entonces, este sería el bloque 1, ¿verdad? Las dimensiones en el diseño, la planificación y el desarrollo de las actividades del entorno virtual. ¿Cuál es el otro propósito? La organización metodológica, ¿verdad? Web de la asignatura, los indicadores de logro prioritarios, ¿verdad? Las propuestas de actividades y cronogramas de clase y sobre todo formar la biblioteca digital de consulta. Porque no sé cómo están, y esto es algo muy importante, sus maestros, si ellos ya dieron qué bibliotecas virtuales hay que consultar en estos momentos por especialidad. Hay 3 grandes, ¿verdad? Que casi siempre es ese cielo, ¿verdad? Que casi siempre se consulta para cuestiones de publicaciones científicas. La otra que es de la UNAM, y hay como 3, ¿verdad? Estas deben de conocerlas, deben de armar su biblioteca digital. Si lo quieren hacer en Estela, perfecto, ¿verdad? Pero no solamente con los libros que cuenta el LMS, por ejemplo, de Estela, sino que pueden hacerlo realmente con la biblioteca específica de su especialidad. Y hay 3 dimensiones que estaríamos trabajando en estos talleres. Dimensiones a trabajar en la clase virtual. Primero, el diseño de una clase virtual. ¿Cómo la debo de pensar? ¿Qué indicadores de logro debo priorizar? ¿Cómo debo de planificarla? ¿Verdad? La planificación de la clase virtual, estos son los momentos virtual. La implementación de los elementos de la clase virtual, llámese metodología o estrategia, llámese técnica a dar y el momento de la evaluación, ya sea sincrónica o asincrónica, que tiene que casar muy bien con la estrategia del momento. Y todo eso lo vamos a ir ordenando de acuerdo con los indicadores de logro, lo que pide el programa, ¿verdad? Porque no puedo escoger una estrategia, no puedo escoger una evaluación posterior, no puedo escoger una técnica si no tengo claro qué indicador de logro y qué voy a hacer en la clase virtual. Y esto es lo que le vamos a ir formando a los maestros a priorizar primeramente eso.
para tener bien claro el panorama e ir ordenando sus clases virtuales. El desarrollo de la evaluación de la clase virtual, ya sea sincrónica o asincrónica, ¿verdad? Entonces, para comenzar acá, tenemos incluso qué competencias, cuáles son las competencias y la actividad que hacia dónde va, ¿verdad? En estos momentos en el diseño instruccional que debe de saber un maestro. Y aquí yo le coloco competencias y actividades virtuales que deberíamos de hacer en estos momentos sincrónicos y asincrónicos. Primero es la competencia investigadora informativa, saber buscar información en la web. Los estudiantes deben de saber eso, ¿verdad? Esto es la selección de la información en el Internet, es una de las primeras competencias. Socializadora, manejar las comunidades virtuales del aprendizaje, ya sea en las sesiones sincrónicas, en los grupos que vayamos a hacer sincrónicos, como en la actividad colaborativa. Por ejemplo, se me ocurre un documento Docs colaborativo, ¿verdad? Tanto en Word como en Excel, que los chicos deben de aprender a hacer. Y esas son competencias digitales, ¿verdad? Que trascienden más allá de aprenderlo en una clase de informática, sino que yo lo puedo colaborar un documento haciendo una clase de ciencias. Puedo documentar eso haciendo una clase de lenguaje, ¿verdad? Entonces son competencias básicas. La comunicativa, que son las discusiones virtuales, ¿verdad? Que tenemos a través de los foros, a través de otros medios también que podemos usar, ¿verdad? Comunicativa también informativa, ¿verdad? A través de infografías, ¿verdad? Todo eso, yo sé que incluso los chicos son expertos en redes sociales, en usar Facebook, Twitter, ¿verdad? Y todo esto, pero las competencias digitales de programas no las saben hacer. Entonces, ahí lo que hay que trabajar con ellos, ¿verdad? La formativa y colaborativa, el trabajo colaborativo virtual que se debe de fomentar, la edición web, por ejemplo, si ellos van a publicar una web, ellos van a hacer una web educativa sobre alguna temática, ellos ya es otro tipo de, ¿verdad? Vamos a ver incluso los niveles taxonómicos virtuales, que es lo que se ve en estos talleres, ¿verdad? Que el maestro conozca que existe una taxonomía de Bloom virtual. No sé si ya sabían eso. ¿Verdad? Sí. Que la hayan tocado. De hecho, creo que cada nivel también trae una aplicación o varias aplicaciones, ¿verdad? Con que se puede desarrollar. Cada nivel trae una formulación de la competencia de la actividad a realizar virtual. Por ejemplo, edición web, publicación, y la otra es incluso ya los niveles medios básicos de información y otras cositas. Pero hay que tocarlo dentro de los talleres. En el caso de los organizadores, manejar calendarios, agendas personales, ¿verdad? Esto es parte de las competencias digitales. Hacer material multimedia o presentaciones PPT, que es lo más común, ¿verdad? Esto es parte innovador. En Prezi, ¿verdad? En Geniality, ¿verdad? Son otro tipo los chicos pueden manejar otro tipo de presentaciones, ya no solamente la PowerPoint, ¿verdad? Proyectos electrónicos también es la parte de la analítica, de las competencias virtuales. Y la evaluadora, que es sumamente importante, ¿verdad? Preguntas de corrección automática y evaluación formativa, ¿verdad? En los momentos, tanto esto lleva todo esto, ¿no? Y un tercer taller, fíjense, esto es en cuanto a la formación de una clase, la segunda clase. La primera es cómo presentar las competencias digitales. El segundo taller es la organización de esta dimensión de la clase virtual. Y un tercer taller, ya hablamos de herramientas digitales. Para hablar de herramientas digitales tenemos que pensar que hay una secuenciación virtual de clase que hay que cumplir. No es usar una herramienta por usarla, porque usar tecnología sin ningún propósito. La idea es usar tecnología, por ejemplo, usar un Canva, ¿verdad? Una infografía, un mapa mental con algún propósito técnico estratégico, ¿verdad? Estratégico del aula. Por ejemplo, si yo quiero recuperar información, quiero ver si el chico analizó bien, entonces les pido un mapa conceptual con tal técnica. Pero la cuestión es que la usemos con el propósito ordenado de la competencia virtual. Entonces, en este caso, para el tercer taller, que son las herramientas digitales, buscamos buscar, filtrar y sintetizar información, herramientas que nos ayuden con eso, herramientas que nos ayuden a extrapolar ideas sobre lo que se sabe y se ha aprendido. Estos son los propósitos de usar tecnología, ¿verdad? Herramientas digitales. Y herramientas que nos ayuden a aplicar conocimientos a nuevas situaciones, crear conocimientos e innovar. Crear, es decir, incluso en el hecho de una producción textual, un podcast,
algo, un ensayo hablado y todo eso con tecnología, todo esto lleva propósito, ¿verdad? Por eso están estas tres cositas aquí, ¿verdad? Que es lo que busca el uso de herramientas virtuales, ¿verdad? En este bloque, ¿verdad? Pretendemos relacionar la competencia digital de aprendizaje, la competencia de aprendizaje con la herramienta digital para usarla en una clase virtual. Todo lleva un propósito, todo lleva orden. En esos tres talleres pensamos presentarse a los profesores por nivel. En el caso del camino estaríamos trabajando, Alejandro, por niveles, ¿verdad? Por niveles. Estaríamos proporcionándole eso al colegio. Entonces aquí yo les desgloso un montón de cosas, por ejemplo, competencias versus herramientas, ¿verdad? Digamos, yo quiero generar la competencia digital de saber buscar fuentes de información y técnicas de búsqueda. Bueno, ¿qué herramientas puedo ocupar? Ahí vamos, va el buscador, desde el buscador de Google, Google Académico, Dialnet, ¿verdad? Y se van dando podcast, Twitter, YouTube Edu, etcétera. Si quiero capturar y gestionar, por ejemplo, información web, es la competencia, entonces ya me voy a Evernote, Dropbox, ¿verdad? Google Drive, ¿verdad? Y así vamos desglosando las herramientas que se usan, ¿verdad? En toda la educación. Herramientas 2.0 para crear lecciones multimedia. Mindomo, que es excelente, ¿verdad? Lo vamos a conocer en una capacitación acá. Sway, ¿verdad? Powron, ¿verdad? Y todo lo que tenemos acá. PictoChart, por ejemplo, Easily, infografías en Toolbox y todo esto. Esto es en presentaciones visuales, ¿verdad? Para hacer Canva, para hacer infografías, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, este es un ejemplo que yo les doy, ¿verdad? Para ir casando los aspectos de competencia con el propósito de la herramienta, ¿verdad? Pero todo esto el maestro lo tiene que seleccionar dependiendo del indicador de logro a cumplir, de acuerdo al aprendizaje que quiere lograr en el estudiante. Eso es lo que queremos dejarle con estos tres talleres a los maestros en formación. Como decíamos aquí, la clave no es la herramienta digital, sino el uso que se haga de ella, ¿verdad? Que no es el hecho que yo maneje 10 herramientas, está bueno, pero ¿cómo las voy a usar? ¿En qué momento las voy a meter en la clase y cuál es el propósito? Este es el uso de términos de la competencia digital y la didáctica virtual. De esto se trata. Entonces tenemos tres talleres, ¿verdad? De formación docente virtual. Uno es, el primer taller es en competencias digitales docentes, la organización de la clase virtual. Segundo taller. Tercer taller terminamos con herramientas digitales para una clase virtual. Esto se va llevando incluso para opción de formación de 3 años a mayor profundidad del 21 al 23, ¿verdad? Si quisiéramos profundizar en cada uno de estos tres momentos. Pero a nivel general, estos tres están muy bien, ¿verdad? Así que hay de bibliografía, ¿verdad? De donde pues nosotros hacemos esta propuesta y pues ahí básicamente se reduce la propuesta. Entonces estaríamos llevando con ustedes una formación con parvularia primero y segundo grado, otra con primaria, ¿sí? Y otra con tercer ciclo y bachillerato. O podemos hacer primaria de primero a octavo grado y otra de noveno a bachillerato. Podemos hacer 3 consultores simultáneos dando estos 3, porque estarían dando competencias digitales en una educación inicial, en la primaria hasta octavo grado, por decir, yo sé que es hasta sexto, pero podemos trabajar hasta octavo, y el otro grupo que trabaje ya con los más grandecitos, noveno y bachillerato. Su servidor estaría trabajando con los grandes, noveno y primer año, y la organización de una clase virtual, teniendo en cuenta un apoyo especial con herramientas digitales para una clase virtual con expertos, ¿verdad? En el área. Ok.